Bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota. Mi nombre es Henry B. Franco y esta semana vamos a hablar de la previa de la semana 8 NFL. Los Cleveland Browns visitan a los New England Patriots en lo que a priori es un partido entre un equipo con marca ganadora contra uno de marca perdedora, pero resulta que es un muy interesante duelo, una prueba muy importante para la ofensiva de los Patriots, especialmente para Drake May, y un ataque terrestre de New England que no se ha visto del todo bien en las últimas semanas. De hecho, todo el año ha tenido problemas, aunque viene de un partido en el cual tuvo números más que decentes, y veremos si se mantienen contra una defensiva de este nivel, especialmente una línea defensiva de Cleveland que puede considerarse una de las mejores, si no la mejor que hay en la actualidad en la NFL. Y el récord es engañoso con los Browns porque si bien solo tienen 2 victorias en el año, es un equipo que le ha hecho sufrir bastante a grandes contendientes esta temporada. Y no podemos olvidar partidos como el que tuvieron contra Green Bay más temprano en el año, en el cual pues venían los Packers de un muy buen nivel, de una muy buena racha, y terminaron topándose con pared contra estos Browns. Y esperemos que a los Patriots no les pase. Ya iremos analizando un poco de los puntos claves de este encuentro, también otras cosas como los posibles intercambios, porque hay novedades en el frente de New England en cuanto a la fecha límite de intercambios, que no olvidemos es el próximo 4 de noviembre, entonces veremos qué movimientos pueden hacer, qué posiciones les está interesando, entre otras cosas que ya iremos desentrañando en este episodio. Como ya decíamos al principio, empecemos con el duelo de la ofensiva de New England contra la defensiva de los Browns, porque sorprendentemente los Patriots tienen una de las mejores ofensivas aéreas esta temporada. Es una ofensiva que está entre las mejores 10 en puntos y en pases aéreos, en yardas aéreas, y todo se debe principalmente a lo que ha hecho Drake May y sus receptores, no tanto lo que ha hecho el ataque por tierra, aunque creo yo que va a ser un juego en el que va a necesitarse de un equilibrio porque enfrentas a un equipo que permite muy pocos puntos esta temporada. De hecho, Cleveland es una de las defensivas que menos puntos permiten en lo que va del año. Permiten 19.0 puntos en promedio. Es la quinta mejor marca en la NFL, o sea, no permiten más de 20 puntos. Y por contraparte enfrentan a los Patriots que promedian 25.9 puntos por encuentro, que es la octava mejor marca en la temporada. Este es un sello de Josh McDaniels. Sus ofensivas a lo largo de los años siempre se caracterizaron que si bien podía que no despegaran en cuanto a yardas y cosas por el estilo, si eran muy eficientes en puntos, incluso aunque no consiguieran el touchdown, si llegaban a acercarse iban a conseguir por lo menos tres. Y es algo que ha hecho este año muy bien. También hay que decirlo, el promedio que tienen los Patriots se debe a partidos como el de la semana pasada, que tuvieron más de 31 puntos, y en el juego contra los Panthers, que tuvieron 42. Entonces, también eso les ha ayudado mucho en el promedio, pero es un promedio bastante bueno, está en el top 10 de la NFL, pero dentro de esas estadísticas, la más débil y la que más resalta es la del ataque por tierra. Estamos hablando de una ofensiva que genera 103.4 yardas por encuentro y enfrente a una defensiva por tierra de los Browns que solamente permite 82.4 yardas por juego. A priori parece que otra vez el juego va a tener que ir a las manos de Drake May, pero no podemos olvidar a Myles Garrett, el ala defensiva de los Browns, que es un jugadorazo. Está teniendo una temporada en la que ahora sí busca que le den el premio al mejor defensivo del año. Y motivos tiene para intentar hacer un caso muy sólido. Este fin de semana enfrenta a un coreback que también está en la conversación del MVP. Entonces, una buena actuación contra May, una en la cual se vea dominante, le puede dar muchos puntos de cara al final del año en los premios individuales. Y por otra parte, pues a los Patriots no les conviene que eso ocurra, porque creo yo que no tienen todavía la ofensiva por tierra como para compensar un mal juego de Drake May, como ha sucedido con otros corebacks en otros años. Y cómo lograr que se evite un juego en el cual se estanque la ofensiva. A priori es muy difícil, creo yo que el inicio del partido va a ser muy trabado, muy similar a lo que vimos contra los Bills o la semana pasada contra los Titans, un juego en el que si la defensiva no sale al quite pronto, va a ser un juego en el que sí veo a los Browns poniéndose adelante por unos 7 puntos, incluso un poquito más, porque
Sí creo que los Patriots no van a poder hacer mucho en el primer cuarto. Depende mucho de los ajustes que haga Josh McDaniels, pero si algo nos ha acostumbrado este equipo es que lo que hacen en el primer cuarto es muy poco, tanto en la ofensiva como en la defensiva, y normalmente suelen ajustar muy bien a partir del segundo cuarto en adelante. De hecho, es uno de los mejores equipos en cuanto a ajustes en la segunda mitad, y es una estadística que había contado mucho Mike Reese, tanto en la defensiva como en la ofensiva. En la defensiva son, creo que, la cuarta mejor defensiva en segundas mitades de los partidos. Entonces, es un equipo que no suele presentar un plan de juego inicial muy sólido, pero se ajusta muy bien a lo que le pide las circunstancias. Creo yo que aquí puede pasar otra vez lo mismo, pero si los Patriots, independientemente de que inicien o no con con un juego rápido en la ofensiva, creo que la clave va a estar en lo que hagan con rollouts, con play action, porque hay una estadística en la cual los Browns son uno de los peores equipos cuando cuando los rivales, las ofensivas contrarias, utilizan ese tipo de jugadas, que es decir, movimiento. Cuando el quarterback se mueve, cuando la jugada está diseñada así para que se mueva a un lado o a otro, es un equipo que no suele jugar muy bien, sobre todo las jugadas de bootleg. Esas es donde vemos a un jugador haciendo el recorrido de lado a lado. Son jugadas que se les complica mucho por alguna razón a la defensiva de Jim Schwartz. Por otra parte, creo yo que McDaniels conoce muy bien a los Browns, a los jugadores que tienen, y ni se diga Mike Vrabel. Creo que Vrabel es la clave aquí porque él fue el asesor de los Browns el año pasado. De hecho, él comienza como asesor de los equipos especiales, otro de los puntos fuertes de estos Browns. No se comenta mucho, pero posee una de las mejores eh, coberturas en kickoff de la NFL, y se ha visto en los entrenamientos que Vrabel los ha puesto a entrenar este aspecto, porque él estuvo en los entrenamientos de los Browns el año pasado. Él empezó como asesor en equipos especiales, pasó como asesor a la defensiva y finalmente tuvo un rol muy prominente como entrenador de línea ofensiva. No era el entrenador de línea ofensiva oficial, pero se le consideraba de facto en Cleveland. Entonces es un entrenador que ya tiene suficiente experiencia con estos jugadores, y realmente el roster de Cleveland no cambió mucho en estos años, digo, en estos meses. Es prácticamente la misma base que vio Vrabel el año anterior. Y creo yo que viendo lo que se han hecho en algunos entrenamientos esta semana, sí creo que él entiende perfectamente cuáles son los puntos fuertes y por dónde los van a querer atacar los Browns, y creo que ahí puede estar un poco el contrapeso de lo que pueden planear los Browns, porque evidentemente ellos van a venir a jugar para ganar. Es un equipo que va a estar muy motivado de ganarle a unos Patriots que en este momento corren como el segundo mejor equipo de la conferencia americana, y que si ganan este partido se ponen con 6-2 justo a la mitad del calendario, y las posibilidades de clasificar serían muy grandes. De hecho, su porcentaje para clasificar en este momento es más del 90%. O sea, en este momento tienen casi muchos modelos de analíticas, ya los ven en playoffs, tienen más del 50% de probabilidades de ganar la conferencia o la división, e incluso pueden terminar como el mejor sembrado de la conferencia, aunque todavía es una posibilidad remota. Tienen menos del 20% de probabilidades según los modelos de analíticas que han estado dando información al respecto en los últimos días. Pero sí creo que es un partido en el que ahora sí no podemos decir que los Patriots vienen como underdogs o vienen con mucho que ganar y poco que perder. Creo que ahora son un equipo que realmente comienza a ser construido como un contendiente, por más que a lo mejor algunos piensen que es muy pronto para vernos en ese lugar, pero la realidad es que cuando un equipo se prepara para enfrentar a los Patriots, ya no ven al equipo del año pasado con una marca de 4 ganados y 13 perdidos. Ven al equipo que está 5-2 y que está liderando la división que busca liderar la conferencia americana y que tiene uno de los mejores récords de toda la NFL, y que además tiene a su quarterback de segundo año en la conversación del MVP. Entonces, creo que los Patriots tienen pequeñas oportunidades para evitar que comiencen a dominarlos desde el inicio de los Browns. Creo que ahí está la clave, lo que puede hacer la ofensiva contra la defensiva, porque creo yo que este es un juego en el que también a priori los Browns no presentan una gran ofensiva, salvo por el corredor Judkins, pero fuera del corredor que tienen, el novato,
Es una ofensiva que todavía le está costando mucho descifrar su identidad por aire con Dillon Gabriel. No ha tenido sus primeros inicios en la NFL no han sido del todo buenos, le ha costado mucho, pero viendo lo que logró Cam Ward la semana pasada, no podemos negar que pueda tener a lo mejor un inicio sólido, porque la defensiva de los Patriots le cuesta mucho iniciar los partidos. El primer cuarto es horrible, es probablemente, bueno, no es probablemente, en la estadística está entre los últimos lugares de las eh, ofensivas en las primeras dos series ofensivas. Muy pocas en la NFL permiten más touchdowns que los Patriots, más puntos. Y eso habla mucho de lo poco preparado que a veces parece estar esta defensiva de inicio. Y si Gabriel si Gabriel tiene una racha inicial buena, va a ser en parte por eso. Entonces tampoco podemos decir que la defensiva de los Browns se va a encargar de hacer todo el trabajo, o también los equipos especiales. Creo yo que va a ser un juego en el que a lo mejor nos sorprenden de inicio. Y es tarea de los Patriots empezar a trabajar eso. Esa es su mayor debilidad, cómo inician los partidos. No han sido muy buenos inicios y no todos los rivales te van a hacer la vida sencilla una vez que hagas los ajustes. Creo que la fórmula correcta es lo que vimos contra los Bills. Si bien la ofensiva no inició del todo bien ese partido, creo que la defensiva aguantó lo suficiente ese mal inicio de la ofensiva como para que el juego jamás estuviera fuera de nuestro alcance. Y eso le ayudó mucho a los Patriots a ganarlo en Buffalo. Creo que eh, una de las dos unidades tiene que aparecer, porque de lo contrario, si todos los partidos vamos a ver una ofensiva y una defensiva que no hacen su trabajo y que esperan hasta el segundo cuarto o las segundas mitades para empezar a trabajar, muy probablemente este equipo no trascienda tanto como algunos analistas ya están prediciendo, dando su pronóstico. Y creo yo que ahí está la cuestión, aprovechar los pequeños huecos. Hablábamos de la debilidad que tiene la defensiva de Cleveland con los bootlegs o los rollouts. También creo que es una defensiva demasiado agresiva. Es un sello de su entrenador Jim Schwartz, es uno de los mejores, si no probablemente el mejor coordinador defensivo de la actualidad. Desde que llegó a ese equipo ha hecho un gran trabajo, pero es interesante que Vrabel, cuando llega a ser asesor de los Browns, Schwartz le pide ayuda, porque Schwartz y Vrabel tienen una gran relación desde que estaban en Tennessee juntos. Schwartz estuvo en alrededor de 2 temporadas con Vrabel en Tennessee, se conocen muy bien, y Vrabel parece que cuando habla de la defensiva de Cleveland en estas conferencias recientes, entiende muy bien las fortalezas y el estilo de juego de Schwartz y sus jugadores, no solamente por haberlos visto en los entrenamientos el año pasado, sino porque él genuinamente entiende la filosofía de su rival. Y ojalá que eso le ayude al equipo. Hay, creo que este es un momento en el cual los Patriots tienen que aprovechar y hacer una declaración de intenciones contra una defensiva top, porque hemos visto que la ofensiva ha hecho un gran trabajo, pero hay duelos muy interesantes de por medio. Ya hablábamos de May contra esta defensiva aérea, porque es una de las mejores defensivas, tanto por aire como por tierra. Pero otro duelo que me parece que va a tener la atención de muchos el fin de semana es Will Campbell contra Myles Garrett por el lado izquierdo. Garrett es una bestia. Ya hablábamos de que está teniendo una temporada de defensivo del año, pero Campbell no ha hecho un mal trabajo como liniero ofensivo. De hecho, es uno de los mejores tackles ofensivos esta temporada, y no solamente hablando como novato, sino en general. Tiene números muy buenos. En Pro Football Focus se hace un recuento de sus calificaciones desde la semana 1 hasta la semana 7. Y es interesante ver cómo su calificación va subiendo conforme avanzan las semanas. En la semana 1 consigue alrededor de 61 de calificación en el sitio. Y para el juego de la semana pasada tiene más del 70, 71 de calificación. O sea, ha tenido un progreso paulatino, pero estable a lo largo de estas semanas. Y tampoco es que no haya enfrentado grandes rivales. En la semana 1 le tocó Max Crosby y no estaba, yo creo que del todo preparado para un rival como él, pero luego le ha tocado equipos con buenos jugadores en la línea defensiva, como los de Miami, como los de Pittsburgh, como los de Buffalo, y creo que ha respondido muy bien. De hecho, en esa racha
de partidos de la semana 2 a la semana 6 no concedió ni una sola captura y nuevamente enfrentó jugadores quizás como TJ Watt, como Jalen Phillips, como Bradley Chubb, como sí, o sea, ha enfrentado muy buena calidad en estas semanas, pero creo que ninguno de la talla de Garrett. Y la última vez que enfrentó un jugador casi similar a Garrett, del mismo nivel, que fue Crosby, no le fue del todo bien. Entonces es también una oportunidad para él de hacer una declaración personal, así como el equipo puede hacer una declaración enfrentando a esta defensiva. Creo que Campbell puede hacer una gran declaración como novato, ganándole la partida a un jugador que probablemente esté en el Salón de la Fama cuando termine su carrera profesional, independientemente del equipo en el que se encuentre. Y yo creo que va a ser un partido muy interesante. Creo yo que los Patriots van a tener otro inicio muy duro, como ya decía, pero la clave está en irse metiendo por las grietas, porque esa defensiva puede ser muy buena, pero también han perdido muchos partidos y no todos los rivales son como Miami, que se están colapsando. Creo que también para Cleveland es una buena oportunidad este juego porque enfrenta un equipo que viene en ascenso, 4 victorias seguidas en las últimas semanas y ellos necesitan también ganar para no rezagarse porque la división se les está yendo de las manos. Ya hay equipos como Cincinnati que ya están reviviendo y luego tienes el caso de los Steelers que ellos están liderando la división. Entonces ya hay una diferencia de victorias, derrotas muy importante y no puedes estar perdiendo más encuentros, sobre todo cuando es un equipo al que se le nota la inversión y ahí están los números de la defensiva para recalcarlo. Y más allá de lo que veamos en el quarterback, es un equipo que está muy bien armado y por eso también no va a ser un pan para los Patriots ni una caminata en el parque cuando los enfrenten, incluso jugando en casa. Y ya que estábamos hablando de la ofensiva y de todo esto, también hablamos un poco de Drake May, que también podría ser un juego con una connotación importante para un jugador que en este momento, como si habrá notado en nuestra conversación, está en la conversación del MVP. Y es que en este momento está entre los 5 candidatos al MVP según las apuestas. Y creo yo que es justo, ¿no? Porque hablábamos hace ya unos episodios atrás que May ha tenido un desempeño cuyos números no solamente han establecido marcas personales en la NFL, sino que también ya está codeándose con algunos de los grandes de todos los tiempos. Y cuando un jugador ya empieza a tener ese tipo de números, ese tipo de actuaciones, es momento de ir hablando de si merece estar en el MVP. Y lo decía en ediciones anteriores que yo creo que May está jugando a un nivel MVP y en este momento creo que ya la conversación está siendo pues reflejada en cuanto a los favoritos a este premio que se entrega al final del año y no sé si lo vaya a ganar porque también hay que decirlo, este premio se entrega en base a la popularidad del jugador y May es una sensación en este momento, pero más popular que Patrick Mahomes, que Josh Allen, pues no. Y se ve incluso en las votaciones del MVP en cuanto a las apuestas. Los favoritos siguen siendo Mahomes y Allen, aunque lleven semanas jugando de una manera muy inconstante, ¿no? Allen lleva 2 derrotas consecutivas. Mahomes apenas está despertando, no ha tenido un gran inicio de temporada, pero ahí están hasta arriba y eso es porque el nombre pesa más que los números. Pero igual eso no hace menos lo que ha hecho May, porque es un jugador de segundo año, es un jugador que el año anterior le tocó una situación espantosa y todos estaban asustados de que quizás no fuera la situación, sino también él el que no fuera el de todo consistente. Se hablaba mucho de las entregas de balón, se hablaba mucho de sus pases erráticos en algunos momentos claves del partido, pero este año creo que la conversación finalmente está teniendo otro tono y creo que también es en parte la mejoría que ha tenido May con Josh McDaniels. Una de las grandes mejoras que ha tenido esta temporada creo que es los intercambios de balón. Todavía tiene que trabajar un poco porque él lo decía después del partido y en el video se nota. May decide correr en algunas jugadas arriesgando su físico, teniendo jugadores abiertos en el pase. De hecho, en la jugada en la cual él sufre un fuerte golpe contra el suelo y lo tienen que mandar a revisar por una posible conmoción, aparentemente tenía un receptor abierto en el aire, pero él no lo ve.
Y eso es en parte porque May no quiere arriesgar la jugada o porque él siente que puede conseguir más por tierra que con el pase. Y él lo reconoce en la conferencia post partido del juego anterior, que él tiene que hacer un mejor trabajo en ese aspecto para que no le cueste al equipo el no tenerlo en el futuro. Y McDaniels lo remarcaba en su conferencia de prensa del jueves. May tiene que aprender a cuidarse mejor, no solamente es deslizarse, sino a hacer jugadas en las cuales no ponga en riesgo su disponibilidad en el futuro. Y yo creo que lo va a empezar a hacer porque es un jugador que, queramos o no, ha sido muy inteligente. La mejora que ha tenido de una temporada a la otra no es tampoco mágica ni porque tenga un gran roster alrededor. No, no es que los jugadores que tenga sean malos, porque han probado tener calidad, pero a diferencia de Jaden Daniels, de Caleb Williams y de otros jugadores de su misma generación, su roster no es tan nutrido de talento. Tiene jugadores decentes y alguno que otro élite, pero nada como lo que tienen sus compañeros con los que fue elegido en su momento en el draft. Yo creo que en ese aspecto May tiene que recibir el reconocimiento que se merece y creo yo que sus números hablan por sí solos. Tenemos, por ejemplo, que es el jugador que mejor porcentaje de pases completos ha tenido en un partido de la historia de los Patriots. Sí, los Patriots que fueron el hogar del mejor quarterback de todos los tiempos, Tom Brady. Y de hecho, Brady tenía esa marca antes de May. Él había tenido la mejor marca de pases completos en un partido por mucho tiempo, pero él consiguió 91.3% contra los Titans. Sí, son los Titans, pero tengamos en cuenta que Brady también enfrentó muy malos equipos en su momento y no tuvo estos números. Y todo eso porque May solamente dejó ir 2 pases, ¿no? Tuvo 23 intentos, completó 21. Pero me gusta la actitud que tiene May después del partido, porque él le dicen esto, le dicen, tuviste 23 intentos, conseguiste 21, y él dice, sí, me ha gustado, pero no quiero convertirme en un jugador que solamente haga checkdowns o que corra y que ignore las jugadas por pase, porque él reconoce que por momentos le da miedo que el pase no se llegue a sus receptores, que entregue el balón y él no quiere eso, no quiere de repente ser un jugador asustado de arriesgar el ovoide, porque además no lo es. Si vemos sus números, tiene casi 10 yardas por intento de pase en la temporada y eso es porque es uno de los mejores. Yo creo que no, yo creo que es el mejor pasador en pase largo de toda la NFL y su calificación en Pro Football Focus es casi del 100 cuando intenta ese tipo de pases de más de 10 o de más de 20 yardas por aire. Y es un jugador que realmente no tiene miedo. Y, y ese tipo de actitud la vemos reflejada en otro de sus receptores de confianza, porque Keishon Boutte no es probable, es el receptor que mejor marca tiene cuando intenta pases largos. Tiene el mayor promedio de yardas por recepción en la liga y es de los pocos receptores que hay actualmente que casi todas sus recepciones han sido para primer down. No importa en qué momento lo busque May durante el pase, cuando lo encuentra es conversión automática prácticamente. Y eso también es en parte la disponibilidad que tiene el receptor al momento de que le lance el pase y que May no solamente se está conformando con 5 o 6 yardas y que sus jugadores hagan el resto, sino que realmente está buscando matar a la defensiva con una muy buena jugada en el aire y eso te lo tiene que reconocer, pero él también sabe que tiene que mejorar y el hecho de que esté a un gran nivel en este momento y todavía tenga techo que alcanzar en su carrera es fantástico porque estamos diciendo entonces que Drake May todavía no alcanza todo su potencial, todavía está a lo mejor en medio camino del jugador que puede llegar a ser. Y es trabajo de los Patriots seguir en este rumbo. Porque además, y eso es una estadística que también me pareció muy interesante que se dio a lo largo de la semana, es que eh, junto con Tom Brady en 2007, que recordemos esa temporada fue del 18-1, llegaron con 18 ganados al Super Bowl, ya sabemos el resto, pero Brady en ese momento tenía a Wes Welker y a Randy Moss y tuvo 4 juegos con al menos 200 yardas por pase y un índice de pasador de 135.0 o superior y al menos 2 touchdowns. Y ahora vemos en una ofensiva que no tiene a esos nombres, Welker, Moss, la línea ofensiva que tenía en esa época.
con un equipo probablemente menos talentoso, pero May ha igualado esos números. También es cierto que las reglas y el contexto en la NFL ha cambiado, pero a mí lo que me impresiona es que sin el mismo talento, con un talento que se puede considerar inferior, May también está teniendo números como los tuvo Tom Brady. Eso no quiere decir que sean iguales, pero sí habla de que hay algo especial en el coreback que actualmente tienen los Patriots. Y es trabajo del equipo cuidarlo. Por eso no me sorprende cuando se enojan porque él no se cuida y a lo mejor corre con el balón pudiendo lanzar. A lo mejor se fue el enfoque esta semana porque leyendo todas las declaraciones hay mucho énfasis en que corre con el balón, que se tiene que aprender a deslizar, que se tiene que cuidar porque ellos saben que la temporada empieza y termina con lo que paga Drake May en este momento. Y no está mal, digo, si lo pensamos, si los Chiefs en este momento perdieran a Patrick Mahomes, se acabó la temporada para ellos. Si los Bills pierden a Josh Allen, se acabó la temporada para ellos. No hay coreback suplente en la actualidad que uno pueda decir, si toma el lugar de este jugador élite en la misma posición, va a llevar al equipo a ganar el Super Bowl. Y no ha ocurrido mucho en la historia de la NFL. No todos los casos pueden ser como el de Nick Foles en 2017. Y no vamos a ver que ocurra mucho. Y May tiene que hacer todo lo posible por no lesionarse ahora, porque está teniendo muy buen momento y muy buena racha. Y un mal golpe como el que vimos contra los Titans puede costarle la temporada entera, o al menos unas cuantas semanas. Y el margen para para clasificar no es muy grande. La verdad es que la conferencia americana es muy competitiva. Necesitan que May esté sano para diciembre y enero para tener una posibilidad real de clasificar y luego ver qué pueden hacer en playoffs. Pero creo que eso ya habla también del nivel en el que ya vemos a May, de lo indispensable que se ha convertido. Y no es por tirarle a Mac Jones o a Bailey Zappi, pero yo no creo que estuviéramos en la misma situación cuando ellos se lesionaron en algún punto y eran los titulares. Incluso cuando Mac Jones se lesiona en 2022, que se pierde unos juegos por esguince en el tobillo, en el tendón de la corva, el que toma su lugar es Bailey Zappi y él también ganó partidos como suplente y el equipo se sentía que jugaba incluso con un ritmo incluso mejor que del que estaban jugando con Mac Jones y hubo toda esta controversia, pero en este momento si entra Josh Dobbs o quien sea a cubrir a Drake May, no va a ser como cuando reemplazaban a Mac Jones en su momento. Ahora sí creo que hay un hueco en la ofensiva que es muy difícil de reemplazar. Por eso es que tiene que cuidarse más. Pero los números son impresionantes. Como digo, hay números que ya habíamos dado en el episodio anterior, como este de que se convirtió apenas en el cuarto coreback en la historia de la NFL, que con menos de 23 años tiene más de 200 yardas por pase, un índice de pasador superior a 100 en al menos 5 juegos consecutivos, según a Dan Marino y a Patrick Mahomes y Dak Prescott, lo cual pues también es impresionante porque podemos decir lo que queramos de Dak Prescott, pero sus números en temporada regular siempre han sido muy buenos. Es un jugador que en playoffs es otra historia, pero en temporada regular, ¿no? Y yo creo que esos también son números que reflejan mucho el tipo de temporada que ha tenido Drake May en este punto. Y ya veremos cómo le va al final del año. Yo creo que ya el hecho de que se esté hablando de que es un candidato al MVP en su segundo año, de que ya ha roto marcas que teniendo menos de 24 años, solamente un puñado de jugadores en toda la historia de este deporte han conseguido, y ni siquiera de la misma época, de décadas muy diferentes, sí puede hablar de un talento generacional. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque también la NFL es muy diferente. Hace poco, pues estábamos viendo el caso de CJ Stroud en los Texans. Su primer año, quien lo haya visto, fue un jugador sensacional. Incluso tuvo una racha en la cual ni siquiera entregaba el balón. Todos sus pases eran completos y intentaba, al igual que May, jugadas grandes. Tenía una gran química con sus receptores. Eso le ayudó mucho que también receptores como Nico Collins y Tank Dell se convirtieron en receptores premium, por lo menos durante ese momento. Y después de su segundo año ha sido un jugador que se ha ido borrando. Entonces, una vez que alcance May ese punto alto, punto importante en su carrera, podrá mantenerse ahí. Esa va a ser la lucha más importante. Así como los Patriots en este momento tienen que luchar por no caer del liderato de la división,
Eh, May tiene que intentar, una vez que llegue a la cima de su carrera, no caerse. Y en este momento que está escalando, no de hacer un paso en falso o se puede caer y ya no ser el jugador que está prometiendo. Va a ser un periodo muy, un poco diferente, porque ya aquí ya no estamos, a lo mejor habrá todavía algunas sorpresas en el camino, pero se va a hacer un poco más aburrido y al mismo tiempo exigente para el jugador, porque ya todos tenemos un parámetro quizás muy alto de lo que esperamos de él cada juego. Y cuando no lo cumpla, y se vio con Tom Brady, yo veía a muchos aficionados que cuando Brady cometía algún error en algún partido, se le echaban como perros en jauría. Y con todo respeto para esa gente, pero eh, le exigían tanto a Tom Brady, juegos perfectos, juegos sin errores, y aún siendo el mejor coreback de todos los tiempos, aún cuando ya tenía varios anillos en su haber, la gente todavía lo seguía tratando como si fuera un novato. Y es que en la NFL la memoria es muy corta. El coreback de éxito es tan bueno como su récord actual diga y lo que haya hecho en las últimas semanas. No importa si hace un año ganó el MVP, si esta temporada no le está yendo bien, la gente lo va a olvidar. Muy pocos van a recordar eso, porque así es no solamente en este deporte, sino en cualquiera y casi todo aspecto de la vida. Los jugadores y las personas que nos tienen acostumbrado al éxito, cuando no logran el mismo éxito en algún pequeño momento de sus carreras, la gente tiende a recalcarlo más que cuando logran el éxito, porque se malacostumbran a que tengan éxito siempre. Entonces es su obligación que estén a un nivel demasiado alto. Y cuando no lo consiguen, entonces es un fracaso. No importa que no sea mucho, no sea muy pronunciada la caída. Si el jugador no tiene el mismo nivel el próximo juego, la gente va a decir, ya empezó su debacle, ya empezó a ir a menos. Y le pasó a Brady y le pasaron a muchos otros en la historia. Y Drake May, en mi opinión, está entrando en ese punto. Ya está mal acostumbrando a mucha gente a que cada semana rompe una nueva marca, a que cada semana hace algo impresionante. Y va a haber partidos en los cuales no pueda hacer mucho, o tenga que ser, o incluso para ganar, aunque lo gane, va a tener que hacer un tipo de juego más conservador. Y ahí veremos cómo lo puede manejar May, porque es inevitable. No solamente es criticar a la gente porque lo haga, siempre va a ocurrir, ha ocurrido en cualquier época en la historia de esta humanidad, y no solamente en este deporte, como ya digo. Es importante que el jugador que llegue a ese punto aprenda a manejarlo. Por lo menos hasta ahora me parece que lo ha hecho bien, pero creo yo que el calor, el de verdad, el calor que quema, todavía no ha llegado, y ojalá que May esté preparado para ese punto. Por eso también, ojalá que McDaniels y todos los que están actualmente en el staff a la ofensiva se puedan mantener un poco más. Va a ser muy difícil, pero por lo menos los esenciales. Otro que me parece que ha hecho un gran trabajo y creo que habrá que hacerle su mención especial, sobre todo si ganan este partido que viene y tiene una buena actuación en la línea ofensiva, es Doug Marrone, ¿eh? Gran trabajo que ha hecho el coach de línea ofensiva esta temporada y pues ojalá tampoco nos lo quiten si este hombre sigue teniendo un gran trabajo. Se le viene una prueba de fuego, ¿eh? Se le viene una prueba de fuego. Eso es como un paréntesis que yo hago, pero ya iremos ojalá que tengamos la oportunidad de hablar a profundidad de Doc Marrone en próximas ediciones, porque creo yo que se merece un espacio, más allá de una mención. Creo que su trabajo ha sido muy bueno, pero me gustaría primero verlo contra los Browns. Creo que ahí se va a decir mucho más de su trabajo esta temporada y va a confirmar o desmentir mucho de lo que creo yo que ha sido su testamento esta campaña con los Patriots. Y bueno, ya hablábamos del juego por aire, ya hablamos un poco de May. Ahora me gustaría hablar un poco otra vez del juego por tierra. Creo que este ha sido, pues, un interesante desempeño de ambas ofensivas en ese rubro. Por un lado tienes a los Browns que casi siempre con Stefanski han sido una gran ofensiva terrestre y esta temporada lo están siendo otra vez. Uno de los jugadores revelación en esta campaña ha sido Judkins. Ha sido un gran trabajo del novato de Ohio State. Y por otro lado, se enfrenta este fin de semana a su compañero de universidad, Trevion Henderson. Ambos estuvieron en el mismo backfield hace un año en Ohio State. Pero el rumbo que tienen han tenido ambas carreras en la NFL, al menos de inicio, es
cuando menos revelador, porque pre-draft, antes de que fueran seleccionados, casi todo el mundo veía, si bien cosas muy buenas de Quinshon Judkins, eh, Henderson era el que causaba más intriga, porque era un jugador que lo habían utilizado menos, pero había tenido mayor eficiencia en su carrera. Y creo yo que en este momento los Browns pueden confiar más en su corredor novato que nosotros, los Patriots, podemos confiar en Henderson. Ahora, ¿es todo culpa de Henderson? No lo creo. Creo que también ha habido momentos en que la línea ofensiva no ha hecho un buen trabajo, pero el juego de la semana pasada creo que no pudo haber pedido mejor trabajo de sus compañeros en la línea ofensiva y aún así sus pocas oportunidades no causó un gran impacto. También es algo injusto porque McDaniels no le dio casi oportunidades y él comentaba en conferencias de prensa posteriores de que no se trató de algo personal contra Henderson, sino circunstancial. Pero creo que incluso al decir eso, sí hay algo personal y es algo muy sencillo. No les convence el estilo de juego de Henderson. Creo que hubo una declaración de Bravel hace ya varias semanas cuando iban a enfrentar a Buffalo, cuando hablaron de James Cook, que es el receptor, digo, el corredor de los Bills de Buffalo, y que es un jugador que mueve mucho la línea ofensiva y la línea defensiva, que es muy físico. Y él decía que no tenían ese tipo de corredor en el equipo. Y probablemente lo más cercano que tienen, y esto ya es hablando desde mi perspectiva, es Ramondre Stevenson. Por eso no lo sientan. Y el juego pasado él dominó los snaps entre los corredores. En la primera mitad a Henderson ni siquiera le dieron suficientes snaps como para contarlos con los dedos de una mano. Fue extraño porque enfrentaron una defensiva que no había sido del todo buena y que viendo lo que le permitieron a Ramondre Stevenson, uno pensaría que iban a aprovechar más a Henderson. Pero creo yo que simplemente el estilo de Henderson no se acomoda. Ahí es lo que yo me pregunto, entonces, ¿por qué seleccionaron a uno? En todo caso, Judkins, el que ahora está en los Browns, es el corredor que yo creo que quería Bravel, porque es más físico, es más un power back, y Henderson es más el híbrido que hemos visto en otras épocas de Josh McDaniels, lo que me hace a mí creer que fue más bien un pick solicitado por Josh McDaniels, pero aún así él no lo utiliza mucho. No sé entonces cuál es el punto. Yo creo que tampoco es como para saltar las alarmas, porque a lo largo de toda su carrera, McDaniels no suele utilizar mucho a los corredores novatos en su primer año. De hecho, cuando él agarra un corredor, y ocurría mucho cuando estaba Bill Belichick en el equipo, se les mandaba a la banca, se les daba un jersey rojo de no contacto y se decía que tenían alguna lesión. Era lo que en esa época se conocía como la gripa de Foxborough, la Foxborough flu, que era cuando no querían que el novato jugara, pues simplemente le daban una camisa roja de no contacto y actuaban como si estuviera lesionado. Su debut lo hacía ya fuera, si había la necesidad, a finales de la campaña, pero muy raro que ocurriera eso, más bien hasta el siguiente año. Y siento que es lo que debió haber pasado con Henderson en todo caso. Y todavía hay reportes de que no quieren ir por un corredor en este momento, antes de la fecha límite de intercambios, pero no tiene sentido porque realmente a Henderson no le están dando oportunidades. Dice McDaniels que van a continuar con este enfoque, con Stevenson teniendo más snaps y con Henderson un rol muy secundario hasta que, no sé, quizás el rival de turno no les exige a un jugador como el que quiere Bravel, sino como el que puede ser más bien Henderson. Y Judkins va a ser también hablando de Judkins, creo que va a ser un reto muy interesante para la defensiva terrestre. Los Patriots es la única defensiva terrestre esta temporada que no permite que un corredor llegue a 50 yardas en un juego y ha enfrentado corredores de calidad, ¿eh? No, no va a ser el mejor o probablemente el más fuerte de todos, pero viene de un muy buen momento contra Miami. Pero New England enfrentó a Rico Doodle, enfrentó a James Cook, enfrentó a Devon Achani de Miami, que son corredores, creo yo, de muy buen pedigrí, y ninguno les consiguió 50 yardas terrestres a su respectivo equipo. Pero ahora enfrenta a Judkins, que viene de conseguir 3 touchdowns contra Miami. Es cierto que Miami no es una gran defensiva, pero también es el primer jugador novato de los Rams que corre para 3 anotaciones terrestres en un juego desde el año 2000.
Y mira que los Browns también han tenido corredores como Nick Chubb en los últimos años y no lo había conseguido. Y Judkins sí, algo especial sí tiene. Por otro lado, creo que Henderson simplemente no encaja en lo que quieren hacer, pero también me sorprende mucho la poca creatividad de McDaniels con él, porque si algo hay que reconocerle a McDaniels es que cuando quiere aprovechar a un jugador, lo aprovecha. Es un tipo muy creativo. Incluso si el jugador tuvo un pasado como quarterback en sus años de colegial, lo vimos con Jacoby Meyers, lo vimos con Julian Edelman, les daba el balón para que jugaran como quarterback en alguna jugada específica. Entonces, ¿por qué a Henderson no? Y luego me fijé y vi que tiene 16 recepciones para 99 yardas en el pase. Es un muy buen jugador en situaciones de pase. Y recordando el juego contra Miami, a Chan, cuando no podía correr con el balón, porque la defensiva se ajustó muy bien por tierra, lo que hizo Mike McDaniel para que siguiera haciendo daño era lanzarle pases al costado y dejar que con su velocidad nos ganara. Y lo aprovecharon muy bien, porque incluso pudiendo neutralizarlos por tierra, todavía nos seguía haciendo daño por aire. Yo esperaba que eso ocurriera con Henderson en algún punto de la campaña, pero no. Y es aún más extraño viendo que McDaniels es de esos coaches que le encanta utilizar pases pantalla y no utilizar un jugador que creo yo que tiene las condiciones físicas y atléticas para maximizar ese tipo de jugadas, que son conseguir yardas después de la recepción y después incluso del contacto, es muy extraño. Y tampoco es que haya mucha diferencia en los acarreos, porque hablamos mucho de que Stevenson se ha comido los snaps de todos sus compañeros, pero en el promedio de yardas por intento son iguales, 3.6 yardas por intento en ambos casos, tanto Henderson como Stevenson. A lo mejor Stevenson te rompe alguna tacleada y es más físico, pero en las estadísticas consiguen lo mismo ambos por intento de acarreo. Entonces, ¿por qué no darle más oportunidades a Henderson? Porque si de todas maneras te cuesta establecer el juego por tierra, no darle más oportunidades. Y no solamente unos snaps en la primera mitad y luego borrarlo del partido. Es algo que, por un lado, McDaniels pide paciencia y que van a seguir haciéndolo así por un tiempo, pero por otro lado, comienza a ser un poco desesperante. Yo creo, y creo yo que lo mejor hubiera sido que a Henderson lo mandaran a la banca todo este año y dejarlo trabajar hasta el siguiente, como habían hecho con todos. Le pasó a James White, le pasó a Damien Harris. El propio Stevenson tuvo muy poca participación en su año de novato. Casi al final de la temporada le empezaron a dar snaps porque hubo lesiones que tuvieron que hacer que el equipo moviera fichas, pero como digo, no es muy común. Casi todos los corredores novatos del equipo no debutaban en su primer año, debutaban hasta el segundo para que ya tuvieran un mayor entendimiento de la ofensiva, porque la ofensiva de McDaniels me da la sensación de que no es muy fácil todavía, no es muy digerible. Está el caso de Kyle Williams, que es un novato receptor, tampoco ha tenido mucha participación y no se entiende con May, y creo que es precisamente por ese detalle de que la ofensiva es muy difícil de digerir todavía para jugadores no experimentados en la NFL. Se supone que McDaniels prometió que iba a ser más fácil de entender este año, pero yo creo que sigue teniendo un cierto grado de dificultad. A lo mejor ya no es tan difícil para todo el mundo, pero sigue siendo difícil para los novatos. Y ahí está la clave. Igual, si ahorita la gente empieza a decir, no, hubiéramos tomado a Kinshon en lugar de Trivion, y a lo mejor creo que es muy pronto, todavía no podemos cantar victoria. Como digo, si en los casos de los quarterbacks han tenido una muy buena primera temporada y luego se caen, también puede pasar en el caso de los jugadores en otras posiciones, como un corredor. Por lo que no caigamos en este juego. No caigamos en el juego en el que en que pedimos que tal jugador es un boost y todo eso. Es un juego muy cansado y también se vio el año pasado, alguna gente estaba diciendo que preferían a Joe Milton por encima de Drake May. ¿Y por qué? Si era el futuro. Por favor, tranquilidad en ese aspecto. Pero sí creo que es muy importante hacer la comparativa entre los dos corredores porque son corredores que salieron del mismo programa, y que ambos tenían expectativas más o menos altas y uno parece que está siendo mejor aprovechado que el otro, quizás porque es más tradicional que Henderson, pero ojalá que el caso de Henderson no sea un jugador que desperdiciaron aquí y no supieran encontrarle su lugar, porque sería verdaderamente una verdadera lástima. En pretemporada tuvo muy buenas jugadas por ahí. Es cierto que contra jugadores que luego terminaron siendo cortados antes del inicio de la temporada, pero el talento está ahí, las condiciones están ahí, necesitan darle uso a sus cualidades.
creo yo que vale la pena hacerlo. En especial porque cuando llegue cierto punto de la temporada más adelante, van a necesitar de todos, hasta jugadores de escuadra de prácticas. Y desperdiciar a un jugador, pues no me parece lo más prudente para nadie en este caso. Pero como digo, eso habla también de lo que viene pues siendo el duelo que va a ser el de los Patriots, porque si por ahí anulan a Drake May, van a tener que recurrir a Henderson y a Stevenson, ¿eh? Aquí no va a haber preferencias, aquí van a tener que utilizar a ambos y ver cómo sacar adelante a la ofensiva. Es un duelo muy, muy complicado y ojalá que veamos finalmente a un corredor de este equipo tener un gran partido. Si es Stephenson, pues que sea el segundo de esta temporada de manera consecutiva. Y si es Henderson, pues que sea el primero de muchos. Y ya iremos viéndolo después del partido de este fin de semana. Y ahora hablando un poco de los posibles intercambios que pueden hacer los Patriots, porque recordemos que el próximo 4 de noviembre se cierra el límite para intercambios en la NFL. Y se ha mencionado mucho que los Patriots en este momento, en información de The Athletic por el periodista Chad Graff, los Patriots están en una posición en la cual prefieren intercambiar por un jugador defensivo a largo plazo que por un jugador a la ofensiva. Como sea, están buscando jugadores que no solamente sean soluciones para este momento, sino que sean soluciones a muy largo plazo. Estamos hablando de jugadores que probablemente tengan un contrato que dure más allá de esta temporada, que sean también jugadores relativamente jóvenes. Entonces, estamos buscando jugadores que estén todavía un poco retirados del umbral de los 30, 31 años, que todavía puedan aportar por lo menos 2 o 3 años en la NFL, con su actual contrato, porque los Patriots tampoco parecen estar muy a favor de dar picks del próximo draft, si no son jugadores con los cuales puedan contar el próximo año y que rindan a un buen nivel, porque si no van a traer un nuevo jugador con ese pick, necesitan que el jugador que traigan todavía esté disponible y juegue a un buen nivel. Entonces, la lista se reduce considerablemente porque han habido rumores de Trey Hendrickson, de Max Crosby, pero creo que son jugadores que están llegando a un punto en su edad que quizás no den para mucho más de lo que están dando. En el caso de Hendrickson, él ya pasa los 30 años. Es un jugador que esta temporada se le ha visto muy mermado un poco por las lesiones. Entonces, no está siendo el mismo jugador, ya vendría con un declive importante. Y por lo que he leído de otros rumores, parece que es más un jugador que le interesan a equipos como los 49ers o los Dallas Cowboys, que no están pensando tanto en una solución a largo plazo, sino que están queriendo aprovechar la ventana de oportunidad a corto plazo que se les está abriendo en este punto. Y creo yo que se ajusta más a su realidad. Hay un nombre que sigue apareciendo mucho que es Jalen Phillips de los Miami Dolphins, pero como digo, el problema con él, y dejando de lado que es de un rival divisional, es que se ha perdido 22 partidos después de su año de novato en 2021. Solamente ha jugado en 18 partidos después de su primera campaña en la NFL. Es un jugador que es joven porque tiene 26 años de edad, pero ¿de qué te sirve si se va a lesionar cada rato? Es un jugador que no dura sano mucho. Esta temporada tiene 1.5 capturas y sí, es un jugador que si está sano aporta muchísima calidad a la línea defensiva, pero es nuevamente volver a lo que decían los reportes. Si los Patriots quieren un jugador a largo plazo, ¿por qué traerte un jugador que va a pasar más tiempo lesionado de lo que va a aportar? Y si New England va a dar una fuerte cantidad ya sea de picks o hasta dinero para tenerlo, porque los Miami Dolphins los están forzando a aceptar un precio más elevado de lo que están a lo mejor ofreciendo a otros equipos por ser el rival de la misma división. Entonces no creo que lo valga tanto. Hay sin embargo otro nombre que me ha gustado mucho y que creo yo que se ajusta hasta, a lo mejor no es a largo plazo, pero sí es a medio plazo, y creo que es el caso de Arden Key, es jugador de los Tennessee Titans, lo vimos la semana pasada. Creo que la línea defensiva de Tennessee tuvo un buen partido en contra de Drake May, porque fue la primera vez que esta línea ofensiva desde la semana 1 permitía múltiples capturas al coreback. No hacían eso, bueno, no lo hacían desde el juego contra los Steelers y no lo han hecho mucho esta temporada. Es una línea ofensiva que se ha comportado, pero sí hay jugadores interesantes en Tennessee y uno de ellos es Key, porque además es un jugador que
en cuanto a las estadísticas, ha tenido varias presiones de quarterback en lo que va de la temporada. De hecho, tiene 6 capturas y 39 presiones de quarterback, por lo menos en las últimas 2 temporadas. Las últimas 2 temporadas en un equipo cuya defensiva es bastante malita en este caso. Y no creo que salga tan caro, tiene 29 años, es un jugador que ya lo conoce Mike Vrabel porque él lo trajo a Tennessee en 2023, por lo que yo creo que valdría mucho la pena ir por él y yo creo que en este punto Tennessee no se va a poner muy roñoso a la hora de vender. Probablemente si tú preguntas por Jeffrey Simmons te van a decir que no, porque es su mejor activo y van a pedir las perlas de la Virgen, pero en el caso de Key, no es un jugador a la misma altura de Simmons en cuanto a reflectores y puede ser una opción más adecuada para los Patriots. Y nuevamente, hablamos de familiaridad y de que es un jugador que puede aportar todavía un poco más porque no le afectan las lesiones, no es el caso de Hendrickson, ni tampoco va a salir muy caro como podría ser un Max Crosby. Es un jugador con un precio razonable, con un talento que está para aportar a este equipo conforme llegue, porque además pasar del probablemente uno de los peores equipos este año a uno que está peleando en los primeros lugares de la FC, creo que le puede servir también para tener un envío anímico. Me gustaría que intentaran ese intercambio en el caso de un linebacker externo, que es según la información que hemos obtenido en las últimas semanas, es el rumbo que está tomando el equipo, un linebacker externo y un esquinero. El esquinero es un poco más complicado porque no hay tantas grandes opciones en este mercado, o al menos no hay públicamente mención de grandes nombres. Han habido jugadores por ahí que han surgido, está el caso de Davis de Tennessee, pero la secundaria de Tennessee me parece muy sospechosa y no me termina de generar suficiente ánimo como para decir, bueno, sí, vayan por él. Creo yo que incluso podría ser igual que lo que ya tenemos, por lo que no sé si valga tanto la pena, aunque nuevamente si Vrabel, que ya trabajó con muchos de estos jugadores, siente que puede recuperarlos, igual hay que darle el beneficio de la duda. No creo que sea un gran mercado para hacer intercambio por esquineros. Otros años sí han sido un gran momento y de hecho han habido intercambios muy buenos que han terminado redituando, pero no sé si esta temporada lo sea. Aún así creo que los Patriots hacen bien en buscar otro esquinero porque independientemente de la opinión que tengamos de los que están ahorita, si se lesiona González, Davis y Jones, que son los 3 principales, ¿quién los reemplaza? ¿Realmente habría gente suficiente para cubrir esas bajas? No lo creo. Y la diferencia de calidad, incluso hablando del peor de ese trío, sigue siendo muy grande, muy considerable. Y yo no creo que los Patriots, si están peleando en la cima de la conferencia, estén buscando desmejorar eso. Entonces, sí necesitan buscar potenciar la secundaria. Creo yo que en el caso del safety también es una posición que valdría mucho la pena. Por ahí se menciona que Minka Fitzpatrick de los Dolphins podría estar disponible. No es un jugador que también me entusiasme. Lleva ya mucho tiempo últimamente que no he visto nada de lo que se le había visto en otros años. Es un jugador que dio un bajón terrible de calidad. No sé si sea el mismo estado de ánimo por el ambiente que se vive en Miami. No sé qué haya pasado con él, pero ya no es el jugador que era hace tiempo. Ya no es ese gran jugador que habíamos visto en otras campañas. Y creo yo que los Patriots no sé si estén en condiciones como para traer un jugador que no les va a aportar mucho, porque si hablamos de jugadores que estén eh, para el perro en este punto, ya tenemos a Kyle Duggar. No sé si valga la pena traer otro jugador de ese calibre, honestamente. En safety creo que también tienen la oportunidad de buscar. Por ahí trajeron jugadores para probarlos durante la semana. Uno que me pareció el más destacado fue Luis Cine. Tuvo un inicio prometedor en Minnesota. No terminó por despegar, ya llegando Brian Flores a controlar esa defensiva, pues ya no tuvo lugar. Pero es un jugador que se quedó en mitad de camino de ser una promesa en la posición. Podría ser que los Patriots lo firmen y intenten hacer un proyecto a largo plazo con él. No estaría mal. Creo yo que muy pocos esperábamos a lo mejor de Jalen Hawkins y tuvo un gran inicio de temporada este año. Luego se lesionó, pero ha tenido muy buen inicio de temporada. Quizás puedan recuperar también otro jugador de este tipo.
El problema con los safeties no creo que sea tanto el talento, porque sí lo hay, pero las lesiones están jodiendo mucho. Woodson jugó el partido anterior con una lesión y claramente no se vio muy bien y lo quemaron cuando intentó hacer jugadas en cobertura de pase. No está al 100% y no creo que lo esté esta semana tampoco porque ha estado limitado en el entrenamiento y de hecho no entrenó el primer día de entrenamiento de esta semana, entonces no creo que esté en condiciones para jugar al 100%. Necesitan a alguien que tome su lugar y ahí es donde está el problema. Creo que al haber cortado a Jabril Peppers y no haber buscado adecuadamente un sustituto en la off-season, no solamente digo después de que lo cortaron, sino antes, el equipo se vulneró sin saberlo. Creo que esa fue la gran deuda en el draft y en la agencia libre, el no haber buscado otro safety. Y me parece un gran error en la planeación de Mike Vrabel. Si hay algo que le tuviera que criticar es eso, específicamente en esa posición. No me gustó cómo tomaron las cosas con la posición de safety. También creo que en linebacker pudieron haber hecho un poquito más. Sí, trajeron a Spillane, trajeron a Gibbons, pero en el draft lo dejaron pasar y siento que también había jugadores que valían la pena. Y sobre todo ahora que vemos que no todos los picks están respondiendo a un buen nivel y yo creo que hubiera convenido tener a alguien adicional. Por ahí también está el caso de Brady Swinson. No sé qué esté pasando con él, pero le parece que le estaban queriendo dar la oportunidad la semana anterior y no lo han hecho. No sé cuándo esté listo. Es un jugador que venía prometiendo mucho en LSU y en el verano tuvo algunos buenos momentos en el campamento, pero se ha apagado mucho. Quizás todavía no esté listo para dar el salto en la NFL, pero es un jugador que se esperaba bastante. Ojalá que veamos pronto algo de él, porque sí creo que el edge rusher le está haciendo falta al equipo. No creo que haya tanto falta de talento ahora viendo lo que hizo Chaisson. Sobre todo si Chaisson se mantiene al mismo nivel que lo vimos contra Tennessee. Si sigue jugando a este nivel, creo yo que pues él tiene consolidado su lugar, pero quítalo a él y quita a Landry y no tienes nada. Es una posición muy escueta. White ha tenido la oportunidad de entrar en lugar de uno de esos dos en algún momento y no lo ha hecho bien. De hecho, desde el campamento se vino abajo. Es un jugador muy decepcionante, demasiado decepcionante y no me sorprendería que lo intercambien, ¿eh? Se habla mucho de Anthony Jennings, que de hecho no jugó el juego anterior, entonces es probable que lo estén tratando de mover ahora y puede que el equipo esté planeando, en vez de dar un pick alto, dar a Jennings y a lo mejor un pick de ronda media, ronda baja, a cambio a lo mejor de algún jugador importante. Si ese fuera el plan, ¿no? Si fueran por un jugador importante, creo que va a ser un jugador más un pick y por ahí suena mucho Jennings que se va a ir. Podrían utilizarlo de moneda de cambio. De corredor y receptor, pues casi no hay muchas noticias porque nuevamente la prioridad no es ahí. Ya hablamos de la defensiva y creo yo que los nombres que se han mencionado, pues también habla mucho de cómo está el mercado ahora, pero a mí me sorprende que el equipo no esté buscando corredor, porque Graf en The Athletic mencionaba que los Patriots entienden que van a necesitar agregar otro corredor, pero que en este momento están contentos con lo que hay. Pero si ellos entienden que la profundidad es prácticamente nula en la posición de corredor, ¿por qué no buscar otro corredor? Porque ya Gibson no va a volver este año. Si se lesiona Jennings o cualquiera de los tres que quedan, no tienen sustituto, necesitan un cuarto corredor por lo menos como póliza de seguro. Y hay nombres que creo yo que valen la pena revisar, como es el caso de Samir White de los Raiders, que ya jugó en la ofensiva de Josh McDaniels, y Jalen Wright, que está en Miami, que es otro jugador muy prometedor y joven, que incluso en el caso de que Miami no quiera intercambiarlo a un rival divisional, creo yo que es tan poco relevante en este punto para Mike McDaniel que no creo que les moleste darlo por el precio correcto y no quererlo sobrevender a los Patriots y estaría bien que voltearan a ver en esos casos. No te van a transformar la ofensiva, pero nuevamente necesitas una póliza de seguro. Si se te lesiona a alguien de los que ya está, ahora sí no tienes tantas opciones dentro del equipo. Se te lesiona uno más y ahora sí vas a tener solamente dos para el resto del año. Y ahí sí estaríamos ya sin posibilidad de intercambio. Entonces, tienen que aprovechar que todavía pueden hacer el intercambio por un corredor. En receptores, sigue estando los mismos nombres. Mencionamos a Chris Olavi, está el mismo caso de Rashid Shahid de los Saints, y luego está el nombre de Jordan Addison. No sé si Minnesota esté realmente en plan de intercambiarlo, porque estamos hablando de un equipo que, a diferencia de los Saints,
sí están peleando por un lugar en postemporada, tienen altas probabilidades incluso de ganar su división. Yo no sé si en este punto de la temporada digan, bueno, vamos a intercambiar a uno de nuestros mejores receptores, porque Addison tiene problemas fuera de la cancha, pero dentro del emparrillado, solamente porque está en el mismo equipo de Justin Jefferson, si no, se hablaría más de él. Es un muy buen receptor. Si New England lo trajera, yo no creo que ya incluso irían por un receptor tan alto el próximo año. Ya con él y Kyle Williams, creo que el equipo estarían cerrando toda posibilidad de traer receptores por lo menos hasta 2027 y harían bien, ¿eh? Porque pues además Addison les da una opción para no tener que buscar otro receptor por un rato. La opción realista es Jacoby Meyers, pero lo que yo he sabido de los Steelers es que parece ser que son el equipo que más estaría interesado en buscar a Jacoby Meyers. Es un jugador que ya lo conocemos, es de posesión, a lo mejor no te obtiene yardas después del contacto, pero son manos muy seguras y creo que le daría lo que se llama un blank check, una válvula de escape a Drake May, como lo hizo en su momento con Mac Jones, incluso con Cam Newton. Es un jugador que además el año anterior consiguió más de 1000 yardas, entonces ya se ha consolidado aún más. Cuando cayó al equipo de McDaniels en su momento, lo hizo bien, lo hizo decente, y creo yo que nuevamente es un jugador que quizás no tiene los grandes números de otros, no es AJ Brown, ¿verdad? Pero es un jugador que te va a cumplir y creo yo que también hace falta un poquito más de profundidad en la posición de receptor porque a día de hoy, fuera de Diggs y fuera de Booty, no hay un receptor en el equipo que tú llames confiable. De Mario Douglas tuvo un buen partido contra Tennessee, qué bueno, ojalá tenga más, pero las 6 semanas anteriores fueron terribles para De Mario Douglas. Tuvo incluso un juego donde acabó con yardaje negativo, así que tampoco es como que sea la opción más constante. Kyle Williams ni siquiera ha tenido una recepción en muchos partidos y sigue siendo un novato y no creo que vaya a despegar en este momento en la ofensiva de McDaniels. La ofensiva de McDaniels no es lugar para novatos y están las otras opciones. Está Mac Hollins, que sabemos que tiene una buena recepción por partido, porque en realidad ni siquiera es que tenga muchos targets por partido. Ha sido un jugador más de equipos especiales, es una buena presencia en el vestidor, lo que tú quieras, pero tiene tan poco impacto en el emparrillado que tampoco es como que se extrañe mucho cuando no juega, porque casi todo lo carga Booty y Dix, pero son jugadores que en el caso de Dix ya tiene un problema en el pecho. No es nada grave, no le ha impedido jugar, pero ya tiene un problema. Booty también ha tenido lesiones en años anteriores desde su carrera en el colegial, entonces tampoco es un jugador muy durable y necesitas tener un jugador que en el momento en el que uno de los dos no pueda estar, tú sepas con seguridad que entra al campo y desquite, que sea Chris Olavi, que sea Jordan Addison, que sea Jacoby Meyers, que sea Pepe el Grillo, no importa, necesitas un jugador, es el mismo caso de los corredores. Creo que los Patriots entienden muy bien porque además las posiciones que hemos mencionado son las que están buscando aparentemente y creo yo que además son las posiciones más endebles del equipo. Son posiciones en las que a lo mejor no es que les falte talento, pero si se lesionan los que ya están, aunque sea uno, tienen un grave problema porque no tienen rotaciones suficientes para estos jugadores. Y era obvio que en la pretemporada ni en la offseason no iban a poder llenar, pero tampoco creo que el equipo planeara estar en este punto de la campaña tan lejos como lo están haciendo ahora. Y nos gusta o no, cuando un equipo llega a este nivel, ¿no? Que llega a estar compitiendo en la cima de la conferencia, sí o sí tiene que empezar a valorar, a hacer intercambios, en llenar el equipo de talento a largo plazo, porque si no, se va a quedar a la orilla, ni siquiera, ponle que ni siquiera clasifique, porque las lesiones son muy caprichosas y pueden ocurrir la próxima semana o en diciembre, y una sola lesión en la posición más desafortunada puede descarrilar toda una temporada. Necesitan tener profundidad. Y en este caso creo que hay opciones. No en todos los casos son buenas y no todas son realistas, pero por lo menos algunas sí tienen que hacer. Creo yo que si el equipo consigue un edge rusher, aunque no consiga un linebacker externo, aunque no consiguieran
un esquinero, creo que sí solucionará muchos de los problemas defensivos, porque más presión al quarterback, menos tiempo para lanzar, y eso puede maquillar un poco el tema de la secundaria. Si pueden conseguir un corredor, pues también pueden ayudar a corregir los problemas que estamos viendo en el juego por tierra. Es decir, no tienen que buscar necesariamente todas las posiciones, pero sí tienen que buscar por lo menos la posición que mejor efecto tenga en el equipo, que más pueda ayudarlos en este momento. Y iremos viendo qué hacen, pero por el momento creo que esas son las opciones. Otro corredor que creo que el equipo puede buscar es Jerome Ford, que van a poder ver este fin de semana, ¿eh? Antes de que se me olvide, creo que Ford es otra opción eh, que pueden intrigar a los Patriots y afortunadamente lo van a ver este domingo. Él es el compañero de Judkins. Pueden ver qué aporta este jugador, pero creo que valdría mucho la pena también. Es un jugador más del estilo que le gusta a Vrabel, de power back, y ha tenido buenos momentos en otras campañas. Yo creo que si le dan la oportunidad, como están jugando los corredores este año en el equipo, creo que sí se puede destacar bastante. Pero, como digo, esas son las opciones que yo consideraría. Linebacker externo, creo que Ardan Key es la mejor opción en cuanto a calidad y precio. Pueden buscar a un Trey Hendrickson, pueden intentar incluso ir más lejos con un Max Crosby, pero son opciones que veo muy fuera del alcance de los Patriots, ya sea porque el jugador no tiene la edad ni la salud que ellos buscan o porque simplemente no lo van a soltar. Eh, en el caso de Esquinero, creo que está muy complicado. Habrá que ver qué se abre en las próximas semanas. No creo que el mercado permanezca tan callado en este caso, porque siempre hay buenos esquineros esperando ser intercambiados cada año. Y ojalá surja alguno en los próximos días, porque sí le hace falta al equipo. En el caso de receptores, pues tenemos a Olavi, tenemos a Addison y tenemos a Meyers. Meyers es la opción más realista porque es el que públicamente ha dicho que busca ser intercambiado y parece que los Raiders están en disposición de cambiarlo, aunque parece que tiene una larga lista de pretendientes, entre ellos los Steelers, y podría eso hacer un poco difícil las negociaciones. En corredores, Jalen Gray de Miami, tienes a Jerome Ford de Cleveland, y creo yo que también Samir White puede ser otra opción porque ya lo conoce McDaniels. Y creo que no necesitan una estrella, necesitan un jugador, un revulsivo en este momento, un jugador que haga que las cosas, que sea como la pólvora, que haga encender este equipo. Porque sí siento que los corredores actualmente no están muy apagados. No sé si es tanto la línea ofensiva, pero creo que sí tiene que ver un poco el juego por tierra. Y yo decía al principio que era la línea ofensiva, pero la semana pasada, como jugó esa línea ofensiva, era para que el corredor que sea tuviera 100 yardas y les costó tener 88. Así que, quién sabe, ¿eh? Yo creo que puede ser ahí la opción. Por lo menos esas serían mis posiciones más importantes. El linebacker externo y corredor. Creo que si pueden conseguir alguno de esos, no necesariamente tienen que buscar las otras opciones, pero si pueden, excelente, ¿eh? Sobre todo esquinero, creo que también sería una opción muy valiosa, y safety. Bueno, eso creo que ya cubre los tópicos de esta semana. Ya iremos hablando de lo que sucedió en el partido cuando termine el próximo domingo, ya saben, en la tarde, en la noche del próximo domingo, ya iremos hablando un poco de lo que ocurrió contra los Browns, esperando que el equipo gane, porque creo yo que en este momento tienen una gran oportunidad de marcar, de dar un golpe sobre la mesa, una defensiva top. No nos fijemos en el récord, fijémonos en la unidad que están enfrentando, tanto en equipos especiales como en defensiva. Este equipo de Cleveland es muy bueno y puede ser un gran problema, un gran dolor de cabeza para los Patriots, que por cierto, antes de que se me olvide, enfrentan al mismo crew de árbitros que vieron en la semana 2 contra Miami. Así que, ojito con los castigos. Yo siento que va a ser un juego un poco lleno de pañuelos amarillos, pero ojalá que no le afecten tanto a los Patriots porque lo que vimos contra los Saints y esta temporada en la NFL ha sido tremendo. Pero yo los voy dejando con esto. Ya nos seguiremos viendo en la próxima edición. Como ya les digo, probablemente el domingo saquemos otro episodio del podcast. Mientras, si están escuchando esto en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, coméntenos sus pronósticos, quién creen que va a ganar este partido y también por quién creen que del equipo debería intercambiar en las próximas semanas
Mi nombre es Henry B. Franco. Ya saben que nos pueden encontrar como Nación Patriota en X, antes Twitter, en Facebook, Instagram. Este episodio también lo pueden encontrar en YouTube. Y no olviden seguirnos y dejarnos algún like. También estamos en Patreon por si quieren apoyar este proyecto. Ya saben, con lo que salga de su corazoncito. Y nos estaremos escuchando después. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.